Hola Pablo, dígame. Profe, buenas tardes. Hola, hola, lo estoy escuchando. Hola, profe, sí, disculpe, no sabía cómo activar el micrófono. La verdad es que me decepciona bastante. Yo estaba esperando la clase y no entiendo por qué si una mala organización tiene que influir en la clase que vamos a tomar si las clases quedan grabadas. La clase es grabada, pero es sincrónica, no es asincrónica. Por lo tanto, los alumnos tienen que estar presentes. Más que nada, no, la clase de hoy día no voy a avanzar en contenido porque el contenido hasta esta semana es la prueba uno. Y como ya tomamos la prueba uno, no, yo no voy a poder seguir avanzando en el contenido. O sea, no es, digamos, una mala organización ni decisión, simplemente un desfase entre la prueba de inglés y para evitar cualquier cosa de que no puedan estar de manera sincrónica, lo mejor es no seguir avanzando. Ahora, yo estoy acá y lo normalmente que uno hace después de tomar una prueba es revisar la prueba. Por eso les comentaba, si quieren revisamos la prueba, no tengo ningún problema. Eh, no, la verdad es que yo no necesito revisar la prueba porque ya la dimos. Yo estaba esperando clase y esta información se podría haber enviado antes a nosotros. Nosotros en mecánica no tenemos inglés, entonces no hay nadie rindiendo pruebas. Pero yo les mandé un anuncio en la tarde Sí, pero a explicando lo una que hora iban a y hacer. media atrás una hora y media antes de la clase, la verdad es que para mí no me sirve un anuncio una hora y media antes. ¿Qué hago yo en una hora y media antes? No alcanzo a Pero, hacer a ver, nada. mira, primero que todo, siempre después de una prueba, la clase siguiente yo reviso la prueba. Eso lo Ok. hago en todos mis ramos y la mayoría de los profesores de matemáticas hacemos eso, por lo tanto tampoco tiene sentido que me diga que está esperando que haga clase. O sea, usted tiene que esperar lo que el profesor le haga hoy día. Yo estoy acá, si usted le estoy diciendo, si quieren que revisemos la prueba, no tengo ningún problema. La hacemos todas las preguntas y si eso lo deja tranquilo, como le repito, yo estoy acá para eso. Pero el contenido lo vamos a seguir avanzando la próxima semana. No quiere decir que hoy no hubo clase, hoy estamos acá. Solo que no vamos a avanzar en el contenido, porque el contenido hasta esta semana es la prueba uno. Ok. Gracias, buenas tardes. Voy a revisarla de todas maneras porque, como tú dijiste, para que quede grabado, para que después los compañeros igual, porque las preguntas van a llegar igual. O sea, igual todos cuando revisen su prueba van a llegar preguntas y lamentablemente por el tema de que la clase es online, no podemos hacer el feedback presencial con el caso personal donde cada uno tenga su prueba. Así que yo creo que lo mejor que vamos a hacer ahora es ir repasando los ejercicios de la prueba. No Me los quedo voy a pegar. conectado. ¿Cómo? Me voy a quedar conectado. Sin ningún problema. Si tienen cualquier duda, Gracias. así que voy a ir repasando el ejercicio. Lo que sí no los voy a pegar como suelo hacer, porque no quiero que quede el ejercicio aquí, porque dado que debe haber alguna sección que todavía no ve la prueba, entonces, por cualquier suspicacia, Entiendo. vamos a, voy a ir desarrollándolo más. Les voy a ir contando de qué trata y vamos a ir desarrollando el ejercicio. Perfecto. Gracias. No.
Y aquí tengo una. No, esta no. Aquí está. Ya. Entonces, bueno, la primera prueba, o sea, la primera pregunta de la prueba era una pregunta en la que les ponían un gráfico con una función que tomaba distintos valores y básicamente era una pregunta de ver el gráfico y responder. Entonces, la pregunta 1, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? No, aquí tampoco tengo la prueba como para poder... Ya, no importa. Que tampoco les puedo, aunque quisiera, como la tengo física, tampoco la puedo mostrar en pantalla. Voy a tratar de hacer un pequeño bosquejo. Ya, era una pregunta donde teníamos un gráfico, en el eje Y teníamos velocidad en kilómetros por hora. Y en el eje X tenemos tiempo en minutos. Y básicamente la pregunta decía, ¿en qué momento alcanza por primera vez los 15 kilómetros por hora? Obviamente esa es la forma que yo tengo, las 4 formas eran diferentes, pero para responder esa pregunta lo que uno tenía que hacer era fijarse en el eje Y, dónde estaba el 15, de ahí trazar una línea hacia la función y ver en qué, cuando toque la función, mirar hacia el eje X. Si uno miraba hacia el eje X en ese momento, se podía dar cuenta de que tocaba en el valor 20. 20 en el eje X. ¿Ya? Entonces ahí la función no la voy a dibujar, ¿ya? Pero uno, acá teníamos el valor 15. 15. La pregunta dice, ¿en qué momento alcanza por primera vez los 15 kilómetros por hora? Entonces en el eje Y están los kilómetros por hora. Aquí está el valor 15. Entonces si uno iba a la función iba pasando por acá así. Aquí tocaba el 15. Uno miraba el eje X y se daba cuenta que el valor era 20. Luego nos preguntaban lo mismo, pero con el valor 30. Pero ahí la pregunta era diferente, porque ahí te preguntaban qué velocidad tiene a los 30 minutos. Entonces ahí uno tenía que mirar el eje X, que es donde estaba el tiempo en minutos, aquí, mirar que ahí estaba el 30, entonces ahí nos íbamos a la función, la función estaba por acá arriba en ese momento, y una vez estando ahí, había que mirar al eje Y, para qué valor de velocidad le correspondía. Y en este caso, era 20. Entonces, vamos a poner ahí valor 20. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que había que responder? En la pregunta A, acá arriba la voy a poner, la pregunta A, te preguntaban lo siguiente, ¿en qué momento alcanza por primera vez los 15 kilómetros por hora? Entonces uno tenía que decir, bueno, podíamos responder con la frase completa. Alcanza por primera vez los 15 kilómetros por hora a los 20 minutos. O simplemente podíamos responder a los 20 minutos. Y en la pregunta B nos decían, ¿qué velocidad alcanza el ciclista a los 30 minutos? Entonces, a los 30 minutos mirábamos el gráfico, nos dábamos cuenta que estaba en 20. Entonces, a los 30 minutos, la velocidad del ciclista fue de 20 kilómetros por hora. Ya, los descuentos, creo, bueno, no he revisado todas las pruebas, pero al menos revisé como la mitad ya. Y al menos en esa pregunta no falló nadie.
sea, hubo descuento, creo que en una tal vez que no puso la unidad de medida, pero creo que todos lo hicieron bien ahí. Pero de las que yo revisé, no las he revisado todas todavía. Ya, eso era la pregunta 1. Mirar el gráfico y responder. Luego viene la pregunta 2. Otra cosa con respecto a este descuadramiento de las actividades para poder hacer la prueba el mismo día, eso no va a pasar para la siguiente prueba. Ahora fue algo muy excepcional, de que había un archivo que era del semestre anterior, ahí se mezcló, y por eso hicimos la prueba el lunes, pero para la otra va a ser imposible, ahí va a ser sí o sí el mismo día, cosa que estemos todos presencial al mismo tiempo. Ya. La pregunta 2, el contexto dice que se tiene un taller mecánico donde el sueldo mensual de cada trabajador se calculaba con una función. Entonces, la pregunta 2, aquí, nos pedían primero definir las variables. Entonces vamos a hacer eso al tiro. Definir variables. Entonces había que poner variable dependiente y variable independiente. La variable dependiente es la función, siempre. Y acá nos están diciendo que con esa función nosotros podíamos calcular el sueldo mensual. Por lo tanto, había que poner el sueldo del trabajador. Pesos. Ya. En esta pregunta, de las pocas pruebas que yo revisé, aquí sí hubo mucho problema de unidades de medida. Acá todos ponían los resultados sin la unidad de medida, que era el peso. Se me decían, el sueldo es tantos pesos. Y ponían el número nomás. Entonces, aquí sí van a haber algunos descuentos. Ya, la variable independiente es de qué depende el sueldo. Entonces, la función, en el enunciado nos dicen que el sueldo en pesos del trabajador está dado por esa función y que aumenta según la cantidad de autos que el trabajador repare cada mes. Por lo tanto, la variable independiente era la cantidad de autos reparados. No bastaba con decir cantidad de autos como pusieron algunos, cantidad de autos reparados. Bueno, esa sería la pregunta A. Pregunta B. Decía, indica el valor de la pendiente de la función e interprétalo. Ya, voy a escribir la función. La función era 15.800x más 590.000. Ahí está. Si tú miras esa función, uno recordará que la pendiente es siempre lo que multiplica la x, por lo tanto es 15.800. Y nos pedían interpretarla. Entonces, interpretación de la pendiente. En clase dijimos, la pendiente es la razón de cambio de la función por cada x o cómo varía la función por cada x. En este caso la pendiente es positiva, entonces la función aumenta. ¿En cuánto aumenta? En 15.800. ¿Y cuándo aumenta en 15.800? Aumenta en 15.800 si la x aumenta en 1. Si la x pasa de 1 a 2, la función sube 15.800 unidades. Entonces, la manera de responder una interpretación de la pendiente es la siguiente. La función aumenta en, y aquí escribí tú el valor de la pendiente, en este caso 15.800, por cada x. Esa sería la manera de interpretar una, digamos de manera como general, una pendiente de una función. Entonces, ahora reemplacemos. ¿Qué es la función en este problema? ¿O qué era la función en este problema? El sueldo. Entonces, no es la función lo que aumenta, es el sueldo lo que aumenta. ¿En cuánto aumenta el sueldo? En 15.800. Ya, pero 15.800 pesos. ¿Ya? No 15.800 números, 15.800 pesos. Por cada X. ¿Pero qué es X? Por cada auto reparado. ¿Ya? Esa era la interpretación de la pendiente. Obviamente, si tú lo escribiste al revés, está bien. Tú me podrías haber dicho, cada auto reparado aporta un incremento del sueldo de 15.800 pesos. O el trabajador va a ganar 15.800 pesos por cada auto extra que repare. O la razón de cambio entre el sueldo y el auto reparado es de 15.800 pesos por auto. Todas esas interpretaciones son igual de válidas. Lo único importante ahí es siempre dejar claro cuáles son las unidades de medida y las variables. Ya. Esta es la letra B. Luego venía una letra C.
La letra C dice, un trabajador reparó 11 autos. 11 autos reparados. ¿Cuál será el sueldo? ¿Cuál será su sueldo? Si reparó 11 autos. Bueno, para cada problema de función, siempre dijimos, un problema de función es una pregunta donde te van a dar una variable y te van a preguntar por la otra. Entonces, si te están hablando de autos reparados, te están dando autos reparados, como tú definiste las variables, básicamente te están dando la X. Te están diciendo X es 11, entonces reemplaza la X por 11. Entonces aquí había que ir a la función S de X, y como X ahora es 11, sería S de 11. Y sustituimos. Sacar la calculadora. Aquí está. Ya. Entonces, 15.800 por 11. ¿Está bien? Ese. Más 590.000. Me dio un total de 763.800. Entonces, ¿qué había que responder? Si reparó 11 autos, su sueldo será de signo peso 763.800 pesos. Eso había que responder. Esta era la letra C. Y por último teníamos letra D. Letra D. Que dice, el trabajador recibió un sueldo de, acá te dan el sueldo, entonces voy a poner acá, sueldo. Nos están diciendo acá que el sueldo del trabajador fue 874.400 pesos. Y la pregunta era, ¿cuántos autos reparó? Obviamente, como dijimos recién, te dan una variable y te piden la otra. ¿Cuántos autos reparó? Entonces, 874.400 sería el sueldo. Entonces, ¿dónde lo reemplazo? Obviamente, si en la X tú estás metiendo el auto reparado, no podía ahora meter en la X eso, porque la X no es eso, la X es auto reparado. El sueldo va al otro lado, lo tenéis que poner al otro lado y despejar la X. Entonces, aquí ustedes planteaban una ecuación y la resolvieron. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos eso? Tenemos a la izquierda 874.400, tenemos que restarle el 590.000, el resultado de eso es 284.400, eso es igual a 15.800x, entonces lo divido en 15.800 y me dio un total de 18, x es 18, entonces respuesta, el trabajador reparó 18 autos. Si tú me ponías simplemente 18 autos como lo hizo la mayoría, estaba bien igual. ¿Ya? Esta es la forma B, por si acaso, la forma B de la prueba. La respuesta era simplemente poner 18 autos. Recuerdo alguna prueba por ahí que revisé que simplemente ponían 18 autos, porque evaluaban en la función. Pero si ustedes leyeran las instrucciones de la prueba, dice claramente que cada paso o proceso que uno haga tiene que argumentarlo matemáticamente. Entonces, las únicas cosas que se aceptaría responder de una sería la pregunta 1, porque había que mirar el gráfico y responder. Pero para otro tipo de preguntas, al menos mostrar matemáticamente que da 18. Ya no basta con llegar y poner 18 autos. Así que en esos casos sí desconté a la gente que no justificó. Ya, lo voy a dejar ahí un minutito. No sé si tienen alguna duda. Mientras voy a pasar a la pregunta 3. Mira, no te podría comentar de los resultados en general porque cuando yo reviso las pruebas, reviso, por ejemplo, revisé toda la forma A.
y reviso pregunta por pregunta. No reviso a un alumno y paso a otro. Reviso toda la pregunta 1 de toda la formada, después toda la pregunta 2 de la formada. Entonces, como reviso las preguntas por separado, no te puedo decir cómo le fue general. ¿Ya? Pero al menos recuerdo muchas preguntas que las revisaba y normalmente todo correcto, todo bien. Por eso les decía también de que los descuentos más grandes que vi fueron como por no poner signo peso, no poner unidades de medida. Varios también que, bueno, que de ahí vamos a hacer el ejercicio. Había uno que había que calcular una pendiente, ahí también vi varios problemas para hacer eso. También vi algunos problemas al interpretar la pendiente que me dejaron en blanco todo lo que era esto, de interpretación de la pendiente. Entonces vi varios ahí que eso lo dejaron en blanco. Ya. Bueno, siguiente pregunta nomás. Pregunta 3. Ya, en la pregunta 3 había un gráfico también. Yo creo que aquí igual lo puedo hacer el dibujito a la rápida. Era un gráfico, pero de primer cuadrante no. O sea, valores positivos. Así. Y teníamos, en primer lugar, una función que iba desde el valor 1 hasta el valor 4. Voy a poner esos valores porque son importantes. Desde el valor 1 hasta el valor 4. En la prueba aquí ponían una línea puntuada. Eso es más que nada para que uno la tenga de guía sobre qué valor le corresponde en el eje X. Entonces, así sería como para mirar aquí qué corresponde en el eje X y evidentemente en el eje Y, que sería el valor 4. Entonces era algo más o menos así. Ya. Y después, esta función de aquí para allá no era la misma. O sea, si era la misma aquí, como alguno me preguntó en la prueba que me decía que no le daba, y era claro, porque estaba usando la función de aquí para calcular por acá. Y en cambio acá teníamos una función con una pendiente mayor, como que se iba hacia arriba. Entonces sería así. Ya. Ahí los valores serían los siguientes. Acá arriba decía 7. Acá abajo decía 33. Y acá 55. Ya, eso es lo único que teníamos de información en el gráfico. La pregunta como tal decía que para el cálculo de la calificación de una evaluación de 55 puntos, donde el porcentaje de exigencia es del 60%, ¿eso qué significa? Que con el 60% del puntaje tú tenías 4, se utiliza una función por tramos, definida como está aquí, que la voy a escribir ahora, y la gráfica es la que están viendo. Entonces, sería, espérenme, ahí. El primer tramo es 3 partido 33, x más 1. Y el segundo tramo era 3 partido 22, x menos 0,5. El primer tramo es cuando la x es menor a 33 y el segundo tramo es cuando la x es mayor o igual a 33. Así sería. ¿Qué significa eso? Significa que, mira, acá está el 33. Significa que toda esta curva que está acá, que yo creo que le voy a poner el mismo color para distinguirlo más,
esta función que está acá, que la voy a pintar de rojo, correspondería a ese tramo, que también lo voy a dejar de rojo. ¿Me entienden? Parte en 1, mira, más 1, parte en 1, ahí, 1, obviamente, porque si tú tenés 0 puntos, ¿qué nota tenés? Un 1. Y con el 60%, o sea, con 33 puntos tenés el 4. Pero de ahí en adelante, la función que manda es la otra, la de abajo, la función negra. Si tenéis 55 puntos, o sea, el total te va a dar 7. ¿Ya? Eso sería. Ya, nos pedían utilizar estas dos funciones. La pregunta era la siguiente. Pregunta A. Calcúlame la nota, lo estoy escribiendo no como pregunta, sino lo que vamos a hacer. Era, ¿qué calificación obtendrá el estudiante con 23 puntos? Entonces, ¿qué teníamos que calcular nosotros? La nota con 23 puntos. Entonces, ¿cuál va a ser la nota con 23 puntos? Si yo te estoy diciendo de que una función es para valores menores a 33 y otra para valores mayores a 33, obviamente tenéis que usar la función para valores menores a 33, o sea, la función roja. Y tenían que simplemente evaluarla en 23. Entonces te va a quedar 3 partido 33 por 23 y súmale 1. ¿Ya? Ese era el resultado. A ver, calculemos. 3 dividido 33 por 23 más 1, un 3,09. 3,09. Y eso en nota, nosotros aproximamos a un decimal. Nosotros trabajamos, cuando uno pone una nota, la pone con décima, no con centésimo. Por lo tanto, esto sería simplemente un 3,1. Esa sería la nota que le correspondería. Y en la parte B les decían, su nota es un 6,7. Entonces te preguntaban, ¿cuántos puntos obtuvo? ¿Cuántos puntos obtuvo? Ya, aquí te podría confundir, podría ser, porque fíjate que en ningún momento le puse nombre al eje X, al eje Y, no definí variables ni nada, porque la pregunta no me lo preguntaba. Pero por eso que yo le decía que igual es importante que uno tenga claro qué es la función, porque si no, ¿dónde reemplazáis esto? ¿Me entienden? En ningún lado he escrito yo eso. Entonces, recapitulando, la función f de x te permite saber tu nota. Por lo tanto, la función es la nota final. ¿Y de qué depende tu nota? Obviamente del puntaje. Entonces, el eje X es el puntaje. Entonces, teniendo esto claro, si ahora yo te doy tu nota, te estoy dando la función. En el ejercicio anterior te di el puntaje, por eso lo reemplazamos en la X. Ahora que te dan la nota, tú lo reemplazas ahí en la nota, o sea, en la función. Pero, ojo, aquí ya había que un poquito de cachativa. Un 6,7 es casi un 7. Por lo tanto, había que usar la función negra. ¿Ya? La función que está para mayor a 4. Recuerda, mira, para 33 puntos, el 4. Entonces, si a mí me están hablando de un 6,7, me están hablando de una nota en este rango de acá, de un puntaje mayor a 33. Por lo tanto, había que usar la función de abajo. Ahí también vi alguno que se confundió de función. Ya, 6,7 a la izquierda y a la derecha poní la función. 3 partido 22 por X y le tenéis que restar 0,5. ¿Qué hay que hacer acá? Despejar la X. Pasamos el 0,5 sumando para otro lado. ¿Qué te va a quedar? 7,2 igual a 3 partido 22 por X. Por X. ¿Cómo despejamos acá? Lo voy a despejar de una. Si tú querés despejar una X que está siendo multiplicada por un 3 y dividida por un 22, tenéis que hacer exactamente lo contrario al otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Multiplicar por un 22 y dividir por 3. O sea, lo mismo, pero al revés. El 22 multiplicando, el 3 dividiendo. Entonces, ¿qué te quedó? Lo que está acá. Ya, ahora la calculadora. 7,2 por 22 dividido 3, lo paso a decimal, me da un total de 52,8 puntos. Ese fue el puntaje del estudiante. Ya, ese era el problema 3. Ese era el problema 3. Pregunten si tienen dudas, ¿no? Porque queda un puro problema para revisar.
Bueno, si no hay duda, damos el último ejercicio. Hicimos los dos, ¿cierto? Eran 4. Yo pensé que eran más ejercicios. Ya, eran 4 problemas nomás. El del gráfico, el de la función, el del otro gráfico y el problema 4. Sí, problema 4 no. Ya, el problema 4, en este era el que yo diría que vi más problemas. Igual era fácil en general, era el problema que requería menos cálculo. Pero normalmente cuando se equivocan en un problema de construir la función, es por error de concepto nomás. Ahí es por no saber reconocer de aquí le llamamos pendiente, aquí le llamamos len y cómo calcular la pendiente. Bueno, en este problema nos daban un gráfico con una recta y nos daban 2 puntitos de la recta. Puntito por acá y otro puntito por acá, cuyas coordenadas eran 3,25 y el otro 8,20. 3,25, 8,20. ¿Qué más? ¿Qué más? Los ejes. Acá tienen unidades, temperatura. Lo voy a escribir así nomás como una T. Así, temperatura en grados Celsius. Para que se entienda que esta cuestión es temperatura. Y en el eje X teníamos tiempo en minutos. Tiempo, minutos. Ya. Bueno, la pregunta decía, calcula el valor de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La y del segundo punto menos la y del primero dividido la x del segundo punto menos la x del primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? El que tú queráis. El orden, recuerden, no importa. No importa cuál es el primero y cuál es el segundo. Lo único importante es que tú repetís. Si para ti este es el primero, entonces ese es el segundo. Y respetáis que es y del segundo menos y del primero, x del segundo menos x del primero. ¿Ya? En un par de pruebas mezclaron toda la cuestión, hacían 20 menos 3, 8 menos 25. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no sabían lo que estaban haciendo. Tenéis 2 puntitos, cada punto es una X con una Y. La fórmula que te dice, te lo está diciendo literalmente ahí. Réstame la Y de un punto menos la Y del otro. Entonces, hagamos eso. ¿Cuál es la Y del segundo? Voy a elegir como el segundo el de acá abajo. Entonces su Y es 20. Réstale la Y del otro, que es 25. Y abajo la X. ¿Cuál era el segundo? El de acá abajo. Entonces, ¿cuál es su X? 8. ¿Y cuál es la X del otro? 3. Antes de hacer el resultado, antes de eso, la recta va para abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te tiene que dar una pendiente negativa. O sea, si tú recordáis que la pendiente tiene que ver con el cambio de la función. Si la pendiente es positiva, la función crece. Si la pendiente es negativa, la función decrece. Como esta recta va hacia abajo, entonces tiene que ser negativo. Si te dio positivo es porque lo hiciste al revés. Ya. ¿Cuánto da la pendiente? 20 menos 25, menos 5. 8 menos 3, 5. Pendiente, menos 1. Menos 1. Ahora procedemos a interpretar la pendiente. Interpretación. ¿Cuál interpretación? La misma que hicimos en el problema anterior. ¿Qué habíamos dicho que era la pendiente? ¿Cómo cambia la función por cada X? Ya, llevémoslo a las palabras de este ejercicio. ¿Cómo cambia la función? Sería lo mismo que decir cómo cambia la temperatura. ¿Ya? Y aquí la temperatura, ¿qué le está pasando? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, porque la pendiente va hacia abajo. Entonces, ¿cómo cambia la temperatura? Disminuye. La temperatura disminuye. Ya, ¿en cuánto disminuye? En 1 grado, no en menos 1 grado, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Si a ti te preguntan
Oye, ¿cuánto bajó la temperatura? Tú no decís, bajó menos 2 grados, ¿me entienden? ¿Tú qué decís? Si estábamos en 26 grados y después pasaste a 24 grados y te preguntan, oye, ¿cuánto bajó la temperatura? Tú decís, bajó 2 grados. Porque el disminuir contiene el signo, ¿me entienden? Si no sería redundante. Entonces tú tienes que decir, la temperatura disminuye en 1 grado Celsius por cada X. ¿Y qué es la X acá? Minuto. Por cada minuto la temperatura baja en 1 grado. En 1 grado Celsius. Esa es la interpretación de la pendiente. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya. Entonces, la pregunta A decía, calcula el valor de la pendiente, ¿qué indica en relación al cambio de temperatura? Bueno, la interpretación. O sea, que la pendiente sea menos 1 significa que por cada minuto la temperatura baja 1 grado. Y en la parte B nos preguntaban, eso es lo B, y esto es la A, de esa manera. Ya, en la parte B te dicen, encuéntrame la fórmula. Aquí me acuerdo que en la prueba me hicieron, harta gente me preguntó por esta pregunta. Pero aquí lo que te están preguntando es encontrar la función nomás, nada más. ¿Cuál es la forma algebraica? Tú ya tenías algo, tú ya tenías la pendiente. Entonces, como la pendiente es menos 1, tú no vayas a poner menos 1 por X, pues tú vayas a poner menos 1 nomás. ¿Qué es menos 1? Un menos. Entonces tú ya tenías la pendiente, que es menos 1. Entonces ya tenéis la m. Te faltaría solamente encontrar la n. ¿Cómo se encuentra la n? Aquí tenían que evaluar la función en cualquiera de esos dos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, en el primero, 3,25. ¿Qué significa 3,25? Significa que la x es 3 y que la f de 3 es 25. O sea, poní 25 a la izquierda y en la x poní un 3. Eso significa. Eso significa. Tú cuando conozcas la pendiente, te faltaría solo conocer n. Pero si tú evalúas tu función en un punto, tú le vas a dar un valor a la x, que está aquí, a la x le vas a poner el 3, y a la f le vas a poner el 25. Entonces, ¿qué te va a quedar? Una ecuación donde la única incógnita sea la n. Entonces la puedes calcular al tiro. Como el 3 está restando, pasa sumando. Conclusión, n es 28, y por lo tanto la respuesta que tú tenías que poner acá, que era, encuéntrame la forma algebraica de la función, lo que había que escribir era menos x más 28. Menos, bueno, la forma A que revisé también era 2x más algo, no me acuerdo cuánto era el otro, 20 creo. Ahí la cuestión, la pendiente iba para arriba. 2x más. Acá era menos 1x más 28. Y eso era toda la prueba. Sí, no queda nada más. Eso era. Eso era la prueba. Yo creo que para el lunes, esperemos, ya, porque estoy revisando la última, revisé la forma A, yo creo que hoy día voy a revisar otra forma, mañana otra, el domingo la última. Así que espero que estén para el lunes. El problema que tengo es que yo estoy como, ustedes comprenderán que esta es la primera vez que se implementa lo de las clases online. El primer semestre en que se hace. Entonces es complicado porque yo estoy acostumbrado a traer las pruebas que me las revisen y poder responder dudas. Entonces, no sé cuándo vamos a tener una instancia para eso. Vamos a tener que dejar la revisión, yo creo que cuando tomemos la segunda prueba. Igual lo voy a consultar. ¿Ya? Si no, recuerden de que las clases se hacen, yo las estoy haciendo desde la sede. Entonces, si ustedes están algún día en el horario de la clase en la sede, me podrían avisar antes. Bueno, igual yo voy a dejar la prueba acá en el casillero por si la quieren revisar. O me avisan. Yo estoy lunes y viernes en vespertino. Todo el vespertino. Entonces, si no puede ser en el horario de clase, puede ser a la salida o a las 7, no sé. Y ahí yo les podría mostrar su prueba, por si quieren revisarla, si hay alguna duda. Eso. ¿Alguna otra duda?
De la asistencia ya está listo, por si acaso. Ya están todos presentes. Ya, eso sería entonces. Tampoco les voy a decir que me retiro porque me tengo que quedar acá. ¿Ya? Así que yo voy a estar conectado por cualquier cosa. Voy a pausar la grabación.